¿Alguna vez has notado que a veces en el momento en que te acercas a algo verdadero, otra parte de ti desaparece repentinamente? Escuchas algo que aterriza, reconoces el patrón, sientes la verdad en tu cuerpo y entonces, casi de inmediato, sucede algo. Te pones ocupado, te cansas, empiezas a pensar en alguien más que necesita escucharlo. Decides que tal vez ahora no es el momento. Abres otra pestaña en tu navegador, haces clic en otro video, limpias la cocina, lo intelectualizas o haces un plan para volver a ello más tarde, pero más tarde nunca llega. Y así la puerta se cierra y nada cambia. No porque no te importe, sino porque una parte de ti se acercó lo suficiente a la libertad como para sentir que la libertad iba a costar algo y automáticamente abortaste la misión. ¿Por qué sucede eso? Aquí es donde mucha gente empieza a avergonzarse. ¿Por qué estoy haciendo esto otra vez? ¿Por qué sigo saboteándome? ¿Por qué puedo ver el patrón tan claramente y aún así no cambiarlo? ¿Por qué una parte de mí parece no querer sanar? ¿Qué anda mal conmigo? Pero ¿qué pasa si esa parte de ti ni siquiera eres tú? ¿Qué pasa si la parte de ti que no quiere sanar es en realidad la parte protectora que todavía cree que la sanación amenazará algo que necesitas para sobrevivir? Porque la resistencia no suele ser aleatoria, suele tener un puesto de trabajo y ese trabajo se encuentra en el departamento de supervivencia. Hasta que comprendas qué es ese trabajo y para qué sirve, seguirás intentando superar la resistencia con fuerza de voluntad. Intentarás forzarte a ser libre mientras otra parte de ti todavía está convencida de que la libertad es peligrosa. Eso no crea integración, crea un tira y afloja interno. Una parte de ti está alcanzando la liberación y otra parte de ti está aferrando al viejo acuerdo porque en algún momento ese acuerdo lo sintió como una supervivencia. Así que hoy no vamos a avergonzar a la resistencia, no vamos a forzar, no vamos a condenarlo espiritualmente ni tratar de evitarlo. Vamos a escucharlo, porque la parte de ti que no quiere sanar puede estar guardando algo muy importante, que una vez que lo honras, puede ayudarte a cruzar el umbral. Bienvenido a Inner Integration. Yo soy Meredith Miller. A veces me llaman Mera. Y esto es la razón oculta por la que sigues resistiéndote a sanarte. Una de las cosas más difíciles de afrontar en el proceso de sanación es que aferrarse a la herida a menudo conlleva una recompensa. Y sé que esto puede sonar duro o confuso al principio, porque cuando has pasado por un dolor real, traición, abuso, negligencia, enmarañamiento emocional, abandono, humillación o una profunda disfunción familiar, lo último que quieres oír es que existe algún tipo de beneficio en permanecer herido. Así que permíteme ser muy claro. Esto no significa que el dolor fuera culpa tuya, no significa que quisieras lo que te sucedió y no significa que el daño no fuera real. El daño fue real, ocurrió y fue importante. Pero una vez que algo se organiza dentro del sistema nervioso, el subconsciente, el cuerpo, la identidad, el patrón a menudo empieza a servir algún propósito. Y aquello lo que sirve no suele ser visible a simple vista. Ese beneficio oculto es parte de lo que mantiene el patrón activo. A veces el resentimiento te proporciona una sensación de seguridad. A veces el juicio te protege de la vergüenza. A veces estar ocupado te protege de sentir el duelo subyacente. A veces la culpa le da al yo un lugar donde sostenerte cuando has sido desestabilizado por el daño y la vergüenza.
Y como esas cosas se perciben como protectoras, el sistema se aferra a ella, incluso cuando duelen, incluso cuando te mantienen atrapado en un ciclo repetitivo, incluso cuando te impiden liberarte. Porque la herida no es solo una lesión estática congelada en algún punto del pasado o el cuerpo. Con el tiempo la herida se convierte en un patrón vivo, se organiza para sobrevivir, recluta pensamientos, recluta interpretaciones, recluta relaciones, recluta comportamientos, recluta cosmovisiones y luego empieza a buscar pruebas que confirmen su realidad. Si uno de tus programas tempranos dice, no estoy a salvo, empezarás a buscar peligros por todas partes y encontrarás pruebas de ello. La vida te ofrecerá experiencias que refuercen ese programa. Si tienes una herida que dice estoy abandonado, es posible que rechaces o alejes a las personas antes de que te puedan hacer daño y luego terminas sintiéndote abandonado. Si tienes un voto interno que dice, tengo que ser útil para ser amado, es posible que sigas encontrando a personas que te necesitan o te utilizan, pero que no pueden realmente conectar contigo ni valorarte. Las heridas, los votos y los programas no solo recuerdan el pasado, siguen organizando el presente. Por eso intentar sanar mediante la fuerza resulta tan agotador. No estás tratando simplemente de cambiar un hábito, una mentalidad, estás intentando actuar en contra de toda una estructura, una arquitectura que ha cumplido fielmente su función, a menudo durante mucho tiempo y a veces durante generaciones. Y es por eso que puedes comprender el patrón a nivel intelectual y aún así seguir repitiéndolo. Porque la toma de conciencia por sí sola no cambia el acuerdo subyacente. La mente puede decir quiero ser libre, pero el cuerpo sí puede seguir diciendo la libertad es peligrosa. El espíritu puede estar listo para avanzar, pero el sistema nervioso puede seguir en guardia, aferrándose a lo que sucedió la última vez que te arriesgaste o intentaste ser tú mismo con mayor plenitud. Así que la tarea no consiste en avergonzar a la resistencia, sino en comprender a qué ha estado sirviendo esa resistencia. Porque no puedes liberar verdaderamente aquello cuyo beneficio no has identificado. De lo contrario, seguirá regresando. Si intentas arrancar un patrón sin entender qué es lo que lo mantenía en su lugar, el sistema puede sentirse inestable. Y cuando el sistema se siente inestable, automáticamente busca volver a lo familiar, aunque eso, lo familiar, sea doloroso y perjudicial. Por eso debemos plantearnos una pregunta más profunda. No solo, ¿qué me está costando ese patrón? Sino también, ¿qué me ha estado aportando este patrón? ¿Qué ha estado protegiendo? ¿Qué cree alguna parte de mí, que realmente no eres tú, pero esa parte, ¿qué cree que sucederá si lo dejara ir? Ahí es donde empieza a revelarse la recompensa oculta. Hay muchas formas en que la herida puede tener una recompensa, pero quiero mencionar tres de las más comunes que he visto. La primera es la sensación de seguridad que proporciona la identidad de persona herida. Este es un tema delicado de abordar, ya que es necesario reconocer el daño real sufrido. Muchas personas pasan años minimizando lo que les ocurrió, normalizándolo, justificándolo, dándole un sentido espiritual o intentando situarse por encima de ello, antes de haber expresado realmente la verdad sobre su experiencia. Por tanto, no se trata de fingir que no pasó nada. Eso es importante, pero existe una diferencia entre reconocer el daño
y construir una identidad en torno a él. En una determinada etapa, aferrarse a la historia de lo sucedido puede sentirse como una forma de protección. El ego dice, si sigo recordando esto, no volverá a ocurrir. Si sigo demostrando lo equivocados que estaban los demás, tal vez por fin sepa que estoy bien y me sienta a salvo. Si mantengo intacta la culpa, quizás no tenga que sentir la impotencia que subyace en el fondo. La culpa puede convertirse en la armadura de la identidad. Proporciona estructura al yo cuando el ser ha sido desestabilizado por el daño. Te ofrece una explicación, te otorga una postura, te da certeza, te da un lugar donde afirmarte. Y a veces en las primeras etapas, esa es una fase necesaria. Cuando alguien ha sido víctima de manipulación psicológica, el gaslighting, puede necesitar decir, no, eso fue real. Cuando alguien ha sido culpado por lo que le hicieron, puede necesitar decir, no, eso no fue mi culpa. Cuando alguien ha sido condicionado para proteger la versión de la realidad de los demás a costa de la suya propia, puede necesitar por fin recuperar su propia percepción. Y por lo general, lo siguiente que surge en la historia es la culpa. Y eso no está mal, pero si esa estructura de la culpa sigue siendo el fundamento de la identidad a largo plazo, la autoridad y la agencia permanecen fuera de ti. Tu vida sigue organizada en torno a lo que sucedió, quién lo hizo, qué no te dieron, qué te hicieron, que siguen sin entender y que tal vez nunca lo admiten. Y una vez más, el daño puede ser real, pero cuando tu identidad se organiza en torno a ese daño, quedas definido como la persona a quien le ocurrió. La herida se convierte no solo en un recuerdo, sino en la forma de orientarse ante la realidad. Entonces la libertad puede resultar amenazante porque implicaría convertirse en alguien que ya no se define en torno a la herida. Eso puede sentirse como perder las pruebas, perder el caso, perder tu posición, perder el yo que se construyó para sobrevivir a lo que sucedió. Así pues, una recompensa oculta de permanecer en la herida es lo que te está proporcionando una identidad fija, no una identidad libre, no una identidad plena, no una identidad verdadera totalmente, pero sí una identidad familiar. La segunda recompensa oculta es la familiaridad entendida como seguridad. La herida puede sentirse como un hogar, no porque se sienta bien, no porque sea agradable, sino porque es conocida. El sistema nervioso prefiere un dolor conocido, lo cual es una certeza, a una libertad desconocida, lo cual es una incerteza, porque el dolor conocido tiene un mapa. Sabes cómo sobrevivir el abandono, sabes cómo sobrevivir a la decepción, sabes cómo sobrevivir a la traición, a la hiperresponsabilidad, sabes cómo sobrevivir al rechazo, sabes cómo sobrevivir siendo quien es fuerte, pero está aislado. Sabes cómo sobrevivir sin necesitar demasiado. Pero ¿quién eres sin eso? ¿Quién eres si ya no te defines en torno a la herida? ¿Quién eres si dejas de ser el salvador? ¿Quién eres si dejas de ser la persona rechazada? ¿Quién eres si dejas de ser el chivo expiatorio? ¿Quién eres si dejas de empequeñecerte y de ser invisible? ¿Quién eres si dejas de ser quien tiene que mantener todo a flote? ¿Quién eres si dejas de elegir relaciones que confirman la vieja historia? Ese yo es desconocido. Y lo desconocido puede resultar más amenazante que el dolor mismo.
Esta es una de las razones por las que las personas pueden pasar años trabajando en un patrón sin llegar a soltar realmente la identidad vinculada a él. Porque mientras sigamos trabajando en ello, no tenemos que convertirnos plenamente en la persona que está al otro lado. Sanar requiere una especie de muerte, no la muerte de tu esencia, sino la muerte del falso yo, del yo de supervivencia, del yo adaptado, de la identidad que se formó en torno a la herida. Y aunque esa identidad sea dolorosa, puede resultar aterrador dejarla ir, porque te ha acompañado durante mucho tiempo. Es todo lo que has conocido. Te ayudó a sentirte parte de algo. Te ayudó a sobrevivir. Te ayudó a dar sentido a la realidad. Te ayudó a evitar sentir el dolor profundo de aquello que nunca recibiste. Y así que cuando ese antiguo yo comienza a disolverse, es posible que una parte de ti lo perciba como un peligro, pero lo que parece el final, la muerte de ese antiguo yo, es en realidad el comienzo de la regeneración. La tercera recompensa oculta es la lealtad al campo familiar. Y esta suele ser la más profunda y la menos visible. A veces cuando algo detona una reacción en ti, no es solo tu dolor lo que se activa, es la fidelidad. Fidelidad a un antiguo acuerdo, fidelidad al sistema familiar, fidelidad al linaje, fidelidad al papel que aprendiste a desempeñar para pertenecer. A un nivel profundo, el cuerpo puede percibir la deslealtad hacia el acuerdo familiar como algo peligroso, incluso como una amenaza para la vida, porque para un niño pertenecer es sinónimo de supervivencia. Un niño no tiene la opción de decir, este sistema familiar es disfuncional, así que simplemente me iré a construir una vida más sana en otra parte. En realidad el niño se adapta para sobrevivir en ese entorno. El niño aprende qué genera cercanía y qué provoca castigo, qué le gana aprobación o atención y qué genera rechazo, qué verdad está permitida y cuál debe enterrarse, qué emociones son seguras y cuáles amenazan el vínculo afectivo. Y esas adaptaciones no son aleatorias, son la inteligencia del niño, son el amor del niño, son el intento del niño de mantenerse conectado con las personas de las que depende. Por eso, cuando el proceso de sanación empieza a romper esos acuerdos, el cuerpo puede percibirlo como una traición. Puede sentirse como abandonar a la madre, puede sentirse como dejar atrás al padre, puede sentirse como convertirse en alguien a quien la familia de origen ya no reconoce. Puede sentirse como salirse del clima emocional que todos los demás aceptan como normalidad. Y es por eso que algunas personas sabotean inconscientemente su sanación justo cuando se acercan a la libertad, porque la libertad implicaría que ya no pueden pertenecer al sistema familiar de la misma manera. Ya no pueden cargar con el mismo silencio, ya no pueden desempeñar el mismo papel, ya no pueden participar en los mismos acuerdos inconscientes y a veces eso se siente como una amenaza al amor. Pero lo que realmente está amenazando es la antigua forma de pertenencia. Por eso la rebelión no es lo mismo que la libertad. Puedes convertirte en lo opuesto a tu familia y aún así seguir estando regido por la misma herida. Puedes rechazar todo lo que ellos defendían y seguir orbitando en torno a los mismos programas. Puedes construir una vida que por fuera parezca totalmente distinta y sin embargo está moldeado por dentro por el mismo dolor no resuelto, terminando en un estado de soledad muy similar. Puedes decir, nunca seré como ellos y aún así permitir que la herida defina la estructura de tu identidad.
porque el acuerdo no trata realmente sobre la personalidad, sino sobre el patrón. Así pues, lo que mantiene vigentes a la herida, los votos, los programas, no siempre es la ignorancia. A veces es también la devoción. Devoción al linaje, devoción al papel desempeñado desde siempre, devoción a un antiguo voto, devoción a un acuerdo de supervivencia establecido cuando no había mejores opciones. Y esa clase de entrega merece reverencia antes de poder ser liberada. También requiere que se haga el duelo por ella. Entonces, ¿qué hacemos con esa parte de nosotros que no quiere sanar? Pues primero dejamos de tratarla como un enemigo. Dejamos de intentar destruirla. Dejamos de avergonzarla, forzarla, ignorarla, evitarla o condenarla y empezamos a escucharla. Porque la resistencia se formó en torno a necesidades reales, como la seguridad, la pertenencia, el amor, el apego, la supervivencia y la protección. La lealtad del niño era amor. La lealtad del sistema nervioso era inteligencia. El voto hecho en la oscuridad era una devoción sin opciones. Así que el enfoque no es necesito deshacerme de esa parte de mí. El cambio de perspectiva es necesito entender qué ha estado protegiendo esa parte de mí. Eso no significa que el patrón deba seguir dirigiendo tu vida, pero significa que te acercas a él con la reverencia suficiente para honrar su experiencia. Puedes decir, gracias por intentar mantenerme a salvo. Gracias por ayudarme a sobrevivir cuando no tenía otra opción. Gracias por enterrar aquello que era demasiado para mí en aquel entonces. Y ahora necesito preguntarme si esto todavía me sirve. Esa pregunta es importante porque muchos de estos patrones se formaron en una realidad que ya no existe. Ya no eres aquel niño, aunque a veces algo detone una reacción y te sientas como él de nuevo. Ya no estás en aquella casa, aunque a veces la visites y vuelves a caer en viejos patrones. Ya no estás bajo la misma autoridad, aunque a veces sigues escuchando esa voz en tu cabeza. Ya no estás en la misma relación, aunque a veces sigas esperando obtener algún día el reconocimiento que anhelas. Ya no eres tan impotente como antes, aunque a veces lo olvides. Puede que el cuerpo aún no lo sepa. Puede que el subconsciente siga viviendo dentro de la vieja historia, como si esa realidad todavía estuviera ocurriendo. Así que presta atención a los votos que escucharás en tu autocharla. Por lo general, debajo de la resistencia hay un voto. Tengo que sacrificar mis necesidades para recibir amor. Tengo que disminuir mi luz para estar a salvo. Tengo que ser fuerte porque no puedo contar con nadie. Tengo que tragarme la verdad para pertenecer. Tengo que cargar con todo para demostrar lo capaz que soy. Tengo que mantenerme pequeña para no despertar envidia ni castigos. Tengo que mantener la paz para no perder la conexión. Tengo que autosabotearme para que alguien finalmente se fije en mí. Tengo que seguir enfadada para no derrumbarme en el duelo. Tengo que seguir culpándolos para no sentir la impotencia que sentí. Por lo general, estos votos no son conscientes, pero moldean vidas enteras. Moldean quién eres cuando estás con otras personas y cuando estás solo. Moldean las relaciones que eliges. Moldean las decisiones que tomas y los riesgos que evitas. Moldean la versión de ti misma a la que crees que se le permite existir. Y una vez que puedas ponerle nombre al voto, puedes empezar a preguntarte, ¿qué estaba protegiendo? ¿Qué me ayudó a sobrevivir este voto? ¿Qué me ayudó a evitar sentir? ¿Qué vínculo preservó? ¿Qué sentido de pertenencia hizo posible?
¿Qué verdad enterró para mantenerme a salvo? Y entonces puedes hacerte la siguiente pregunta. ¿Sigue este voto alineado con la vida a la que Dios me está llamando ahora? Porque algunos votos se hicieron por miedo, algunos votos se hicieron desde el dolor, algunos votos se hicieron en cautiverio, algunos votos se hicieron para no sentir la vergüenza, algunos votos fueron heredados de personas que nunca tuvieron la oportunidad de ser libres. Y un voto hecho para sobrevivir puede no ser un voto que debas mantener para siempre. Los votos surgieron originalmente del ego, que intenta proteger las partes más vulnerables. Pero esto no es solo un trabajo de mentalidad, porque están grabados en tus tejidos. No puedes simplemente pensar o decidir salir de un programa de supervivencia que habita en el cuerpo. Los acuerdos, los votos y los programas viven en tu sistema nervioso, viven en tu postura, viven en tu respiración, viven en tus reflejos emocionales, viven en tus expectativas subconscientes y por lo general viven más allá de la historia personal, en el campo ancestral donde se formaron originalmente. Así que liberarlos es un proceso somático, es relacional, es emocional, es espiritual. Implica comprensión y sin embargo va más allá de la comprensión. Aquí es donde llevamos la resistencia ante Dios, porque no tienes que hacerlo a solas. Esto no se trata de condenarte a ti mismo ni de actuarlo, se trata de honestidad. Dios, muéstrame qué es lo que yo he estado protegiendo, qué es lo que no he estado queriendo sentir. Muéstrame el voto que subyace a este patrón. Muéstrame dónde sigo siendo leal al miedo, al dolor, a la vergüenza, a la escasez, al rechazo, a la disfunción familiar o a la duda o al abandono. Muéstrame qué acuerdo hice cuando no sabía que existía otro camino. Y muéstrame qué quieres darme para reemplazarlo. Porque Dios no te pide que atravieses el proceso de sanación aferrándote con desesperación, ni que lo resuelvas todo por tu cuenta. Dios no te pide que uses la fuerza contra aquellas partes que aún sienten miedo o vergüenza. Dios te invita a una verdad más profunda. Y la verdad no solo saca a la luz lo que duele, la verdad revela todo aquello que está listo para ser restaurado. Esa parte de ti que no quiere sanar no es tu enemiga, es una fiel guardiana de algo que en su día te mantuvo a salvo, pero realmente no eres tú. Puede que te esté protegiendo una antigua identidad, puede que esté protegiendo un dolor familiar, puede que esté protegiendo tu pertenencia al sistema familiar, puede que esté protegiendo un voto hecho por una versión más joven de ti, puede que esté protegiendo un acuerdo que comenzó mucho antes de que nacieras. Y esa parte seguirá actuando así hasta que sea comprendida y honrada, no castigada, no avergonzada, no descartada, sino comprendida y honrada. Porque una vez que logras ver qué es lo que ha estado protegiendo, puedes empezar a transmitirle un mensaje nuevo. Entiendo por qué formaste. Gracias por protegerme, pero ya no tienes que hacer esto. Ahora existe otro camino. Puedes pertenecer sin traicionarte a ti mismo. Puedes recordar lo sucedido sin construir toda tu identidad en torno a ello. Puedes amar a tu familia sin cargar con el acuerdo que todos siguen cargando. Puedes honrar la inteligencia de tu supervivencia sin permitir que la mera supervivencia tome el mando. Puedes vivir el duelo por lo ocurrido sin organizar tu vida en torno a la herida. Así que quiero dejarte esta reflexión para llevar. ¿Qué voto he estado manteniendo?
hecho por una versión mucho más joven de mí o por alguien que vino antes de mí, que ya no es necesario seguir llevando conmigo. Y al reflexionar sobre esto, no te apures a intentar solucionarlo. Escucha el voto, escucha qué protegía, escucha el viejo acuerdo que subyace bajo la resistencia. Ahí podría estar la puerta de entrada a tu próxima transformación. Que Dios te muestre los votos que ya no pertenecen a tu futuro, que ofrezcas una honestidad más profunda a tu Creador sobre aquellas partes de ti que aún sienten miedo, para que puedan ser acogidas con compasión, gracia y misericordia. Que puedas procesar el duelo por lo que la supervivencia, la devastación distorsionaron y que Dios te dé el valor para soltar todo acuerdo, voto y herida que nunca debió convertirse en tu legado, para que Él pueda restaurar la paz, la plenitud, la prosperidad en ti y en tu linaje. Tú no eres la herida, tú eres la medicina. Si este episodio te conmovió profundamente, compártelo con alguien más que esté en el mismo camino, alguien que esté listo para profundizar, ir más allá de la sanación superficial y alcanzar la verdadera integración. Si quieres dejarme un mensaje, compartir algo que te haya impactado o decirme sobre lo que te gustaría escuchar más, puedes dejar un comentario aquí abajo o encontrarás una liga en las notas del programa. Para profundizar más en este tema, visita innerintegration.com en español y hasta la próxima vez te mando un abrazote.